Me llamo Carmen Valverde, tengo 71 años y vivo en un piso modesto en Valladolid, en el barrio de La Rondilla. Hace un año que enviudé de Ramón, mi compañero durante casi 5 décadas. Desde entonces, mis días transcurrían tranquilos. Un paseo por la Plaza Mayor por la mañana, un café con leche en el bar de la esquina y mis geranios en el alféizar que me hacían compañía en silencio. Todo parecía normal hasta hace 4 meses. Mi hijo Daniel, que tiene 39 años, empezó a llamarme todas las noches a las 21:15. Ni antes ni después. Siempre exacto, como si siguiera un horario marcado en piedra. La primera vez que ocurrió, yo estaba viendo un programa de viajes en la televisión. Sonó el teléfono fijo. Miré la hora, justo las 21:15. «Mamá, ¿estás sola?», fue lo primero que dijo. Respondí con total naturalidad. «Sí, hijo, estoy aquí tranquila». No dijo nada más. Colgó. Me quedé mirando el auricular un largo rato. Pensé que quizá había mala señal. Intenté llamarle de vuelta, pero no contestó. Le mandé un mensaje al móvil. «¿Todo bien, cariño?». No obtuve respuesta. A la noche siguiente, de nuevo a las 21:15, volvió a llamar. «Mamá, ¿estás solo?». Algo en su tono me inquietó. «Sí, Daniel. ¿Qué ocurre?». Silencio. Y colgó. La tercera noche decidí no estar sola. Invité a mi vecina y amiga Rosario a tomar una infusión de manzanilla. Ella vive 2 pisos más abajo. Es viuda también. Y solemos acompañarnos cuando el frío del invierno hace más pesado el silencio. A la hora exacta sonó el teléfono. «Mamá, ¿estás sola?». «No, Rosario está aquí conmigo». Esta vez hubo un silencio largo, pesado. «¿Solo Rosario? ¿No hay nadie más?». «Solo ella, hijo». «¿Quieres decirme qué está pasando?». Su voz cambió. No era la de mi Daniel alegre y dulce. Era una voz baja, como quien vigila algo. «Nada, mamá. Asegúrate de cerrar bien la puerta. Buenas noches». Y colgó. Desde entonces, todas las noches lo mismo. Si decía que estaba sola, colgaba. Si decía que estaba acompañada, quería saber quién, cuándo había llegado, si se iba a quedar a dormir. Hablé con Rosario. Me dijo con cuidado, casi susurrando, para no herirme: «Carmen, quizá tu hijo está pasando por algo, ansiedad, miedo, algún recuerdo de la muerte de Ramón, pero esto no es normal». Yo quería creerla, pero algo dentro de mí decía que había más. Mucho más. Las semanas siguieron su curso, y las llamadas de Daniel continuaron con la misma precisión inquietante. Cada noche, a las 21:15, su voz sonaba al otro lado del teléfono, idéntica, casi mecánica. «Mamá, ¿estás sola?». Intenté abordarlo con calma una tarde en la que vino a verme. Estábamos en la cocina, tomando una infusión de hierba luisa. Le conté que aquellas llamadas me tenían intranquila, que quizás deberíamos hablar con alguien, un médico, un psicólogo. Daniel me miró con una expresión serena, casi demasiado serena, y negó con una sonrisa suave, como quien tranquiliza a un niño. «Mamá, estás exagerando, solo me preocupo por ti». Pero algo no encajaba. A partir de entonces, empecé a notar pequeños detalles en la casa que me hicieron dudar de mi propia memoria. Una tarde, encontré el cajón donde guardo mis fotos antiguas ligeramente abierto. La foto de mi boda con Ramón sobre la cómoda había sido movida, colocada unos centímetros hacia un lado. Y la puerta trasera, la que no uso prácticamente nunca, tenía la cerradura marcada, como si alguien hubiese metido y sacado una llave varias veces. Le di vueltas durante días. ¿Era mi imaginación? ¿El silencio de la casa me estaba jugando malas pasadas? Cuando Daniel vino un domingo con una tarta de queso, mi preferida, de la pastelería de la calle Labradores, la conversación tomó un giro extraño. Entre sorbos de café, mencionó, casi con ligereza: «He estado pensando, mamá, este piso es grande para ti sola. Podríamos buscar uno más pequeño, cerca del mío. Así te tengo más controlada. Digo, más cerca». Sentí un escalofrío leve, pero constante. «Daniel, esta es mi casa. Es mi vida. Tu padre y yo la escogimos juntos». Su sonrisa se tensó. Solo un segundo.
pero lo vi. Vi algo detrás, algo que no terminaba de reconocer. Él cambió de tema enseguida, pero ese gesto me quedó clavado. A comienzos de verano, tomé una decisión. Instalé cámaras discretas en el pasillo, en el salón y junto a la puerta trasera. No se lo conté ni siquiera a Rosario, porque necesitaba saber qué estaba ocurriendo sin influencias ni opiniones. Noche, lo supe. A la 1:20 de la madrugada, una figura entró en mi casa con una llave. Se movía con total familiaridad. Evitaba el suelo que cruje, tocaba las cosas con cuidado, sabía dónde estaba cada luz. Fue directo a mi estudio. Abrió el cajón donde guardo mis documentos importantes. Y ahí, con el corazón golpeando mi pecho, lo reconocí. Era Daniel. Por la forma en que caminaba, por sus hombros, por el modo en que evitaba el tablón del pasillo que siempre cruje, lo reconocí al instante. Era Daniel. Mi propio hijo estaba entrando en mi casa en mitad de la madrugada. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero la mente se me quedó fría. No fue un impulso, no fue una visita. Él sabía lo que hacía. Actuaba con precisión. Revisé las grabaciones de las noches anteriores. No era la primera vez. Había estado entrando al menos 3 veces esa semana. Siempre a horas distintas, siempre por la puerta trasera, siempre moviéndose con esa familiaridad que solo tiene quien ha vivido aquí. A veces revisaba el cajón del estudio. A veces se quedaba sentado en el salón, a oscuras, sin moverse, como escuchando o esperando. Yo me preguntaba una y otra vez, ¿qué estaba buscando? ¿Por qué quería saber si yo estaba sola? ¿Qué significaban esas llamadas repetidas? Aquella noche decidí romper el patrón. Cuando Daniel llamó a las 21:15, como siempre, y preguntó, «Mamá, ¿estás sola?» Respondí, «Sí, estoy sola». Pero no era cierto. A mi lado estaba María Jesús, mi amiga de toda la vida, abogada jubilada. Cuando vi los videos, entré en pánico y la llamé. Ella vino sin dudar un segundo. Se sentó conmigo, me sostuvo la mano y vio lo mismo que yo había visto. Su rostro se quedó rígido, serio, preocupado. Daniel colgó, como siempre que yo decía que estaba sola. María Jesús y yo nos miramos. No hacía falta decir nada. Algo muy grave estaba ocurriendo. Decidimos esperar. A las 22:40, escuchamos el ligero chasquido de la puerta trasera abriéndose. Sin encender luces, sin hablar, nos escondimos en el armario de mi dormitorio, dejando apenas una rendija. Yo temblaba, no de frío, sino de algo mucho más profundo, miedo mezclado con tristeza. Daniel recorrió la casa con pasos suaves. Abrió cajones en el estudio. Tocó papeles. Respiraba despacio, como quien busca algo concreto. Después avanzó hacia mi dormitorio. Se detuvo frente a la cama, vio que estaba vacía, y susurró, «Mamá, ¿estás aquí?» Sus ojos no eran los ojos de mi niño, eran vacíos, lejanos, como si algo se hubiese apagado dentro de él. Finalmente, se marchó. Cuando oímos la puerta cerrarse, salimos del armario. Yo estaba pálida, con las manos heladas. María Jesús cogió su móvil. «Tenemos que llamar a la policía». Le puse la mano en el brazo. «No, es mi hijo. Antes, necesito entender». Las lágrimas me nublaron la vista. Si está haciendo esto, es porque algo terrible le está pasando. Y si no le ayudo yo, ¿quién lo hará? María Jesús me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Carmen dijo despacio, «Sé que le quieres, pero también debes aceptar que quizá tú estás en peligro». Se me clavaron esas palabras en el pecho. Sus llamadas, sus visitas nocturnas, su insistencia con que vendiera la casa y me mudara cerca de él, todo formaba un patrón inquietante. «Algo no va bien», dijo ella. «Muy mal. Accordé denunciar». Pero le pedí un día. Un solo día para hablar primero con Daniel, cara a cara, intentar entender su dolor, su miedo, lo que fuera que le estuviese llevando a esto. María Jesús dudó, pero aceptó con una condición. «No te quedas sola ni un minuto». Aquella noche se quedó a dormir en mi casa. Sin embargo, no pegué ni anollo. Me pasé horas recordando a mi hijo de pequeño, el niño que se reía cuando Ramón lo llevaba a los columpios del Campo Grande,
el adolescente que soñaba con ser piloto, el hombre que siempre decía que protegería a su madre, pase lo que pase. ¿Cuándo comenzó a cambiar? ¿Fue tras la muerte de Ramón? No. Daniel sufrió, claro, pero su duelo fue honesto, tierno, compartido. ¿Fue después de su ruptura con Clara hace año y medio? Él quedó dolido, sí, pero nunca obsesivo, nunca así. Entonces, ¿qué le pasó? Por la mañana, llamé al despacho donde Daniel decía trabajar. La secretaria, que me conoce desde hace años, respondió sorprendida. Doña Carmen, pero Daniel ya no trabaja aquí. Renunció en abril. Sentí como si el suelo desapareciera. Abril, justo cuando comenzaron las llamadas nocturnas. ¿Sabe por qué renunció? Pregunté, intentando que la voz no me temblara. No del todo, dijo ella. Hubo algunos problemas. Quizá debería hablar con el Mauricio Morales, el director. Colgué. María Jesús lo había escuchado todo. Tenemos que ir a su piso, dije. Carmen, puede ser peligroso. Lo sé, pero Daniel va todos los miércoles por la mañana al gimnasio. Hoy es miércoles. No estará allí. María Jesús respiró hondo, pero aceptó. De camino, llamé al Mauricio Morales. Nos conocíamos de las cenas de Navidad de la empresa. Su voz sonó pesada, como quien lleva algo guardado. Carmen, lamento mucho todo esto. Daniel era brillante, pero hubo desvíos de dinero. Varios clientes. Fue una cifra importante. Se le pidió que lo devolviera y renunciara. Por respeto a usted, no se denunció. Me quedé en silencio. No sabía si lo que sentía era dolor, traición o un miedo profundo, oscuro, creciente. Colgué. Miré por la ventana del coche en marcha. Y por primera vez pensé algo que me heló la sangre. ¿Y si no estaba enfermo? ¿Y si simplemente había decidido algo contra mí? Mi hijo había desviado dinero. Mi hijo, el mismo que de pequeño repetía las frases que Ramón le enseñaba. La honestidad es lo que haces cuando nadie te ve. El mismo que, ante el féretro de su padre, juró que viviría de forma recta, en su nombre. María Jesús conducía en silencio, con el ceño fruncido. ¿Cuánto crees que fue? Preguntó, sin mirarme. No lo sé. Y ahora mismo, tampoco es lo que más me importa. Lo que necesito entender es por qué él entra en mi casa. ¿Por qué me vigila? ¿Por qué quiere que venda mi hogar? Estacionamos cerca del edificio donde Daniel vivía. Saqué la llave de repuesto que él mismo me había dado hace años para emergencias. Ironía amarga. El piso estaba limpio, demasiado limpio, ordenado, cuidadosamente controlado. No correspondía con la imagen de alguien desbordado o desesperado. Era más bien la casa de alguien que planea. En su escritorio encontramos notificaciones de deudas, cuentas atrasadas, cartas del banco. A pesar del dinero desviado, Daniel estaba arrinconado, endeudado, presionado. María Jesús entró a la habitación y me llamó. Sobre la cama había una carpeta azul. Dentro, mis documentos, la escritura de mi piso, mis cuentas bancarias, la póliza del seguro de vida que Ramón dejó a mi nombre. Y más abajo, un documento que nunca había visto. Carmen, ¿firmaste esto?, preguntó María Jesús, con voz baja. Lo reconocí al instante. Era un poder notarial, un documento que le otorgaba a Daniel control total sobre mis decisiones financieras. No susurré. Yamash. La firma parecía mía, pero no lo era. Es una falsificación muy buena, dijo ella. Con esto podría vender tu casa, vaciar tus cuentas, sin que tú pudieras detenerlo. Sentí un mareo leve. Me senté. Mientras María Jesús hablaba por teléfono con una colega del colegio de abogados, seguí revisando papeles. Fue entonces cuando lo vi. Un recorte de periódico, doblado cuidadosamente. La noticia describía la muerte sospechosa de una mujer mayor. El hijo había vendido su casa. Había transferido una suma considerable. Ella había muerto sola, en un piso nuevo. La causa oficial, una fuga de gas. Se me heló el cuerpo. Guardé el recorte en mi bolso. En el baño encontramos medicamentos, ansiolíticos, somníferos y otros sin etiqueta. Tomé fotos.
Tenemos que irnos, dijo María Jesús. Puede volver en cualquier momento. Antes de salir, algo me llamó la atención. En el armario, detrás de la ropa, había una caja de herramientas. Dentro, un pequeño frasco de cristal, sin etiqueta, con un líquido transparente. Lo sostuve, la mano me tembló. No quería preguntarme lo que ya estaba pensando, pero lo supe. Daniel había cruzado una línea, una de la que no hay retorno. Junto al frasco, había un pequeño montón de papeles cuidadosamente engrapados. Los tomé con manos temblorosas. Eran instrucciones de dosificación de un sedante fuerte, explicando cómo administrarlo, cuánto tardaba en hacer efecto y sus riesgos, desde somnolencia profunda hasta paro respiratorio. María Jesús, la llamé, apenas pudiendo controlar la voz. Él la vino enseguida. Miró el frasco, miró los papeles. Su expresión se endureció. «No lo toques», dijo con tono firme. Cogió un pañuelo de su bolso, envolvió el frasco con cuidado y lo guardó. «Esto hay que analizarlo». De pronto, escuchamos una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Nos quedamos paralizadas. Pero Daniel debía estar en el gimnasio, susurré. Pues no, respondió María Jesús, con voz baja. Y no podemos salir por el salón, nos vería. Miré a mi alrededor desesperada. La ventana de la habitación daba a la escalera de incendios. Por aquí, susurré, ya abriéndola. Bajamos en silencio, peldaño a peldaño. El aire frío de la mañana me cortaba la piel, pero no podía sentirlo realmente. Solo sentía el latido en mis oídos. Cuando llegamos al suelo, escuchamos la ventana del dormitorio abrirse de golpe. Daniel nos había visto escapar. «Corre», dijo María Jesús. Corrimos hacia el coche. Me metí, ella arrancó. A través del retrovisor, vi a Daniel salir del edificio, buscándonos desesperado. «Mamá», gritó. «Espera, puedo explicarlo». María Jesús aceleró. Lo dejamos atrás. «¿A dónde vamos?», pregunté, con el corazón desbocado. «A ver a Víctor». «Y después, a la policía», respondió ella. Durante el trayecto, llamé a Rosario, mi vecina. Le pedí que fuese a mi casa, que revisara si todo estaba bien. Temía que Daniel pudiera ir allí. Ella aceptó de inmediato. «Te llamo cuando llegue, Carmen». En el laboratorio, Víctor nos recibió con el ceño fruncido. María Jesús le entregó el frasco envuelto. «Necesitamos saber qué es», dijo ella. Él lo examinó, lo abrió con instrumentos, tomó una muestra y desapareció en su pequeño cuarto de análisis. Mientras esperábamos, le mostré a María Jesús las fotos de los frascos de medicamentos encontrados en el baño. «Este», señaló ella, «se prescribe solo para trastornos de personalidad graves, y este otro, para alucinaciones». «Daniel». Nunca dijo nada, susurré. Entonces sonó mi móvil. Era Rosario. «Carmen, estoy en tu casa. Todo está cerrado, pero tu habitación huele a gas». Sentí que el mundo se me derrumbaba. En ese momento, Víctor volvió con los resultados preliminares. Su voz era grave. «Esto, Carmen, es una mezcla de barbitúricos y un opioide sintético. En dosis pequeñas causa desorientación. En dosis medias te dormirías profundamente. En dosis altas es mortal». Y lo peor, añadió, «no deja rastros claros en una autopsia estándar». Yo lo entendí todo. Daniel no estaba enfermo. Daniel estaba siguiendo un plan. Un plan que ya había empezado a ejecutarse. El análisis indica que, en una autopsia corriente, nadie lo detectaría. Eso había dicho Víctor. Y esas palabras me seguían repitiendo dentro de la cabeza mientras volvíamos en el coche. María Jesús conducía con el rostro tenso, como quien calcula cada segundo. «Carmen», dijo finalmente, «tu hijo podría haber estado planificando matarte». La frase se quedó suspendida en el aire, pesada, sin escapatoria. Sentí que el estómago se me hundía. «¿Por qué? ¿Por la casa? ¿Por el seguro?», pregunté, con la voz rota. «No lo sabemos», respondió, «pero lo que hemos visto no deja lugar a dudas. El poder notarial falsificado, el recorte de la otra mujer, las drogas, las visitas nocturnas, los frascos escondidos. Es un patrón, Carmen, muy claro». Noté las lágrimas caer sin darme cuenta.
Mi hijo, mi niño. ¿Qué había pasado dentro de él para llegar a esto? Primero dijo María Jesús, tenemos que protegerte. Lo demás vendrá después. Cuando llegamos a mi casa, Rosario nos esperaba en la puerta, pálida. Carmen, hay algo que debes ver. Nos llevó a mi dormitorio. Se agachó y señaló debajo de la cama. Me arrodillé. Y allí estaba, un dispositivo electrónico, conectado a un tubo fino que recorría la pared hasta la válvula del calentador de gas. María Jesús lo examinó con cuidado. Es un temporizador, dijo, programado para abrir la válvula a las 3 de la madrugada. Sentí que las piernas me fallaban. Recordé el recorte de periódico. La mujer de la fuga de gas. ¿Desde cuándo?, pregunté, apenas en un hilo de voz. No lo sé, respondió Rosario, pero Daniel estuvo aquí anoche. Lo vimos en las cámaras. Rosario se llevó las manos a la boca. Yo sentí algo quebrarse dentro. María Jesús ya tenía el teléfono en la mano. Voy a llamar a la policía. Y tú no te quedas aquí ni un minuto más. Pero justo entonces mi móvil sonó. Daniel. María Jesús me hizo una seña. Contesta, pero en altavoz. Tomé air. Sí, Daniel, logré decir. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Mamá, ¿por qué has estado en mi piso? Estaba preocupada por ti, hijo. ¿Preocupada? Estoy bien. Perdiste tu trabajo hace 4 meses y no me lo dijiste. Has entrado en mi casa por las noches. Daniel, esto no está bien. Silencio. ¿Quién te contó lo del trabajo?, preguntó, con una calma que me heló. Mauricio Morales, respondí. Y me habló del dinero. Otro silencio. Más largo, más oscuro. No deberías haberte metido, mamá dijo finalmente. Yo tenía un plan. María Jesús negó con la cabeza desesperadamente. Yo sentía que el aire me faltaba. ¿Qué plan, Daniel? ¿Qué es lo que estás haciendo? No puedo hablar por teléfono, respondió. Te espero. En la casa de papá. Sentí cómo se me paralizaba el cuerpo. La casa de Ramón, la nuestra, donde él murió. María Jesús me susurró sin voz. No vayas. Estoy con María Jesús ahora, respondí, intentando mantener la voz firme. Podemos vernos en su despacho. Hubo un silencio breve, y luego su voz cambió. Se volvió dura, cortante. No, solo tú y yo. Esto es de familia. Ven a mi piso, ahora. Se me heló la espalda. Daniel, estoy asustada, dije, dejando que la verdad saliera. Encontramos cosas en tu casa, y aquí, en la mía. Cosas que sugieren que podrías estar pensando en hacerme daño. Él soltó una risa corta, seca. No era humor, era algo roto. ¿Hacerte daño? Mamá, por favor, te estoy protegiendo. El mundo está lleno de gente dispuesta a aprovecharse de mujeres solas como tú. Sentí un nudo en la garganta. ¿Como la mujer del periódico?, dije, bajando la voz. La que murió por fuga de gas. La que tu hijo ya había despojado de su casa. Silencio. Un silencio que hizo más ruido que un grito. Daniel, susurré, ¿fuiste tú? ¿Tienes algo que ver con su muerte? Su respiración cambió. No era culpa. Era furia contenida. No sabes de lo que hablas. El dispositivo en mi dormitorio, Daniel, programado para abrir la válvula de gas mientras yo dormía. Lo encontramos. Tú lo instalaste. Tú no entiendes, estalló él, la voz temblando pero firme. Están ahí fuera, observando. Quieren lo que es mío, lo que nos corresponde. ¿Quiénes?, pregunté, sintiendo un sudor frío recorrer la espalda. No importa. Todo esto acabará pronto. Estaremos seguros. Intercambié una mirada con María Jesús, que asentía despacio, marcándome el ritmo de la calma. Daniel, hijo, encontramos tus medicinas. ¿Por qué no me dijiste que estabas en tratamiento? Porque me nublan, me hacen lento, me impiden ver los patrones, las conexiones. No puedo protegernos si estoy adormecido. María Jesús se inclinó hacia mí y susurró. La policía está muy cerca. Manténlo hablando. Daniel, por favor, dije. Hablemos con tu médico. Yo voy contigo. Te ayudo. Hubo un momento de silencio helado. Entonces, no hay tiempo. Actúan esta noche. Tengo que hacerlo ahora.
Lo entenderás cuando todo esté hecho. ¿Y coago? Me quedé mirando el teléfono como si aún pudiera agarrarlo a través del aire. El timbre sonó. La policía. 2 agentes entraron, examinaron el dispositivo bajo mi cama y tomaron declaración. Fotografías. Precinto. Protocolos. Señora Valverde, dijo uno. Con voz seria, con lo encontrado aquí y su testimonio, solicitaremos una orden de detención. Hay indicios claros de intento de homicidio. Él necesita ayuda, respondí, con la garganta hecha piedra. No castigo. Ayuda. Eso lo determinarán los psiquiatras del juzgado, respondió el agente. Pero usted no puede permanecer en esta casa. Asentí despacio. Sentí que las paredes de mi hogar ya no eran mías. Sin embargo, algo en mi pecho se mantuvo firme. Yo no iba a abandonar a mi hijo, pero tampoco iba a permitir que me matara. Cuando los agentes se marcharon, María Jesús me miró con gravedad. Carmen, no puedes dormir aquí. Ni hoy, ni mañana, ni hasta que la situación esté controlada. No discutí. No podía. Sentía que mi casa ya no era un lugar seguro, sino una trampa que había estado a punto de cerrarse sobre mí. Rosario se ofreció a subir a recoger algunas prendas, mis gafas de lectura y un par de cosas personales mientras yo esperaba dentro del coche de María Jesús. Las manos me temblaban tanto que tuve que sujetarlas contra el regazo para que pararan. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. No importa dónde estés, mamá. Te voy a encontrar. Te voy a salvar de ellos. Sentí cómo la sangre se me helaba. Le enseñé la pantalla a María Jesús en cuanto volvió al coche. Ya lo envío a la comisaría, dijo ella. Esto confirma que está descompensado. Van a acelerar su búsqueda. Encendió el motor y salimos. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Yo intentaba ordenar los recuerdos, los gestos, las miradas de Daniel durante los últimos meses. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo una madre puede no ver que su hijo está perdiendo contacto con la realidad? María Jesús, como si escuchara mis pensamientos, habló sin apartar la vista de la carretera. No te culpes. Los trastornos psicóticos en adultos pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo. Él ha debido esconder los síntomas hasta que no ha podido más. ¿Qué lo desató? Susurré. Puede haber sido el estrés económico, la soledad después del divorcio o nada concreto. A veces solo ocurre. Llegamos a su casa, una vivienda tranquila en una urbanización cercana a Parque Sol. Pablo, su marido, salió a recibirnos. Me dio un abrazo cálido, firme. «Aquí está segura», dijo. «Las cámaras están activadas. He avisado al personal de seguridad de la puerta». Poco después, Rosario llegó con mis cosas. Tenía los ojos rojos. «¿Crees que vendrá aquí?», pregunté, sintiendo culpa por arrastrarlas a todas. «Es improbable», respondió Pablo. «No sabe dónde vivimos y el acceso está controlado. Pero estaremos atentos». Esa noche apenas dormí. Cada crujido, cada coche que pasaba, me despertaba. No era miedo solamente. Era duelo. Duelo por el hijo que había perdido antes de saber que lo estaba perdiendo. A la mañana siguiente, María Jesús dejó el periódico sobre la mesa. En portada, foto de Daniel. Titular: buscado por intento de homicidio contra su madre. Lloré despacio, sin hacer ruido. No por el escándalo, sino porque, por primera vez, lo comprendí. Ya no podía salvarlo yo sola. El móvil de María Jesús sonó. Miró la pantalla. Su rostro cambió. «Es la policía. Le han visto». Era el comisario nuevamente. «Hemos encontrado el coche de su hijo», informó. Estaba abandonado cerca de la carretera de salida hacia Palencia. Parece que tomó transporte público o pidió que alguien le llevara. La búsqueda se extiende ahora a ciudades cercanas. Asentí, aunque sentía que el mundo me giraba despacio, como dentro de un sueño del que no podía despertar. Las horas pasaron lentamente, pesadas. María Jesús tuvo que ir unas horas a su despacho, pero Pablo se quedó conmigo, trabajando desde el comedor, en silencio, atento. Su presencia estable, firme, hacía que el aire no se sintiera tan insoportable. Yo no podía concentrarme en nada. Tenía la mirada puesta en la ventana, como si Daniel fuera a aparecer en cualquier momento, como si aún pudiera entenderle, hablarle,
detenerle. A media tarde, Rosario llegó con una bolsa de ropa y un álbum de fotos antiguo que había encontrado en mi armario. Pensé que te haría bien, dijo, con una voz suave. Me senté en el sofá y lo abrí. Allí estaba Daniel. Bebé regordete con un diente salido. Niño construyendo castillos de arena en Riazor durante un verano inolvidable. Adolescente sonriente junto a Ramón, su padre, el día de la graduación. Míralo, dije, señalando una foto donde Daniel tenía 16 años. ¿Cómo este niño se convirtió en esto? Rosario me tomó la mano. La mente humana es compleja, Carmen. A veces la tormenta está dentro y nadie la ve desde fuera. Quizá llevaba años luchando solo. No respondí, solo respiré, para no quebrarme. Entonces mi móvil sonó. Número desconocido. Pablo se acercó y asintió para que contestara. Puse el altavoz. Sí. Habla el doctor Felipe Sánchez, del Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, dijo una voz tranquila, profesional. Llamo en relación a su hijo, Daniel Valverde. Sentí el corazón detenerse un instante. ¿Está bien? Físicamente, sí. Mentalmente, está en crisis. Se presentó voluntariamente hace aproximadamente 2 horas. Declaró estar experimentando episodios psicóticos desde hace meses. Dijo que dejó de tomar la medicación que le prescribimos anteriormente. Cerré los ojos. Miedo y alivio. Todo junto. Nos ha dicho, continuó el doctor, que teme perder el control. Mencionó su seguridad, pero de forma confusa y delirante, con ideas de persecución. ¿Él habló sobre intentar hacerme daño? Pregunté, temblando. Hubo una pausa breve. Conozco el informe policial, señora Valverde. Sí. Él confesó haber instalado un dispositivo en su casa. Estamos coordinando con las autoridades. Daniel permanecerá bajo supervisión y custodia clínica. ¿Puedo verlo?, susurré. No es recomendable hacerlo todavía. Ahora mismo está agitado y desorganizado. Necesitamos estabilizarlo antes. Quizá en unos días. Colgué lentamente. Me quedé mirando mis manos. Las de una madre. Las de alguien que había amado y sobrevivido. Pero ahora empezaba otra guerra. Aprender a querer a un hijo que ya no reconocía. Nos gustaría que viniera al hospital mañana, dijo el doctor Sánchez antes de finalizar la llamada. Necesitamos hablar de su historia familiar y organizar un plan de tratamiento. Tomé nota de la hora y la dirección con la mano temblorosa. Cuando colgué, me deshice en lágrimas, apoyándome en Rosario, que me abrazó fuerte, sin decir nada. No había palabras que pudieran aliviar aquello. Se ha entregado, logré murmurar entre sollozos. Aún queda una parte de él que sabe que necesita ayuda. Mientras tanto, Pablo ya hablaba con María Jesús y la comisaría, informando de la actualización. Todo se movía deprisa, pero dentro de mí el tiempo estaba detenido, como si el corazón no supiera si romperse o coserse a sí mismo. A la mañana siguiente, María Jesús me acompañó al hospital. El edificio era sobrio, silencioso, con el olor a desinfectante que siempre me ha recordado a las despedidas. El doctor Felipe Sánchez nos recibió en su despacho. Era un hombre de mediana edad, rostro sereno, ojos cansados pero comprensivos. Su hijo presenta un trastorno esquizoafectivo, explicó con cuidado. Los síntomas probablemente comenzaron hace alrededor de 1 año, quizá después de su ruptura sentimental, pero se han intensificado en los últimos meses. Yo bajé la mirada. ¿Cómo no me di cuenta? Nos veíamos a menudo. Hablábamos. Las personas con este trastorno pueden mantener una apariencia de normalidad durante largos periodos, respondió él. Los delirios se centran en áreas concretas, mientras el resto del comportamiento permanece funcional. Usted no podría haberlo sabido. María Jesús me tomó la mano. ¿Y ahora?, pregunté. Iniciaremos tratamiento farmacológico y terapia, dijo el doctor. Si sigue el proceso, puede estabilizarse y llevar una vida relativamente normal. Pero será un camino paso a paso. ¿Y las acusaciones?, susurré. El médico suspiró. La justicia deberá determinarlo, pero su entrega voluntaria y su estado mental pueden conducir a tratamiento supervisado, no cárcel. Salí del hospital sintiendo algo que no esperaba: alivio. Daniel estaba vivo,
y ahora protegido. Y yo también. Durante las semanas siguientes, leí todo lo que pude sobre la enfermedad. Asistí a grupos de apoyo. Hablé con familias que habían pasado por lo mismo. Commencé à entendre. Un mes más tarde, autorizaron la primera visita. Entré en la sala. Él estaba sentado, más delgado, los ojos más claros. Me miró. Mamá. Di un paso hacia él, abriendo los brazos. Hijo. Dudó y se acercó. Se apoyó contra mí, su cuerpo temblando, como cuando era niño. Recuerdo todo, susurró. Lo que iba a hacer. ¿Cómo pude? Le acaricié el cabello, con ternura y dolor. No eras tú, Daniel, era la enfermedad. Y en ese instante supe que no había perdido a mi hijo del todo. Solo tendría que aprender a reencontrarle. Nos sentamos uno frente al otro, en aquella sala de visitas fría, con una pequeña mesa entre ambos, como si fuera una frontera que no sabía si quería cruzar o proteger. Daniel respiró hondo antes de hablar. Todo empezó con pequeñas sospechas, dijo, sin mirarme directamente, cosas que cualquiera podría pasar por alto. Pero luego, los pensamientos se volvieron constantes, invasivos. Se llevó las manos a la cabeza, como si las palabras pesaran. Y después, las voces. Sentí un nudo en la garganta, pero guardé silencio. Tenía que escucharle. Me decían que había gente vigilándote, que querían hacerte daño, que todo estaba conectado, los vecinos, la gente del supermercado, incluso la propia policía. Todo encajaba en una especie de historia. Lo dijo con tanta tristeza que me dolió. Cuando dejé la medicación, la historia se volvió más real que la vida continuó. Vi el caso de aquella mujer en la prensa y mi cabeza creó un patrón. Una narrativa donde la única forma de protegerte era sacarte de aquí, librarte de este mundo antes de que ellos llegaran. Cerré los ojos. Aún dolía escucharlo, pero ahora lo entendía. ¿Y las llamadas? Pregunté suavemente. Daniel me miró por fin, porque tenía miedo de que no estuvieras sola. Si decías que sí, que estabas acompañada, necesitaba saber con quién. Pensaba que podían estar espiándome a través de ti. Tragué saliva. Y esa noche susurré la noche en que yo mentí. Él bajó la cabeza. Había decidido que sería esa noche. El dispositivo estaba colocado, todo preparado. Pero cuando llegué y vi a María Jesús, fue como un golpe, un cortocircuito. Como si, de repente, algo no encajara en la historia. Fue la primera vez que pensé que quizá la historia estaba en mi cabeza. El silencio que siguió fue pesado, pero no insoportable. Era un silencio en el que cabía el perdón. Pase lo que pase con el juicio, dijo finalmente, con la voz quebrándose, quiero que sepas que estoy comprometido con el tratamiento. No quiero volver a ser un peligro para ti, ni para nadie. Le tomé la mano entre las mías. Lo sé, y yo. Lo sé. La semana siguiente, el fiscal solicitó acceso a las cuentas de Daniel. Mario Leal, el abogado recomendado por María Jesús, se adelantó y presentó un informe detallando cómo sus actos correspondían a un episodio psicótico, no a una intención criminal consciente. Mientras los medios convertían nuestra desgracia en titulares sensacionalistas, yo volví poco a poco a mi rutina. Mis clases particulares de español, mis paseos lentos hasta la Plaza Mayor, mis infusiones por la tarde. No era una normalidad perfecta, pero era mía, y me sostenía, porque ahora sabía algo esencial. Mi hijo no era mi enemigo, mi hijo estaba enfermo, y juntos aprenderíamos a vivir con ello. Rosario seguía siendo mi sostén diario, igual que María Jesús y Pablo. Nunca me sentí sola, aunque por dentro había días en los que yo misma no sabía cómo sostenerme. Fue una noche tranquila, mientras preparaba una infusión, cuando recibí una llamada inesperada. En la pantalla, Clara, la ex esposa de Daniel. Carmen. Supe lo que ha pasado, dijo apenas escuchó mi voz. Su tono sonaba roto, como si estuviera conteniendo una marejada. Clara, respondí, sorprendida. ¿Cómo estás? Bien, considerando todo. Hubo una pausa larga, tensa. Necesito hablar contigo. Hay algo que quizás te ayude a entender lo que le ocurrió a Daniel.
Quedamos en vernos en una cafetería del centro al día siguiente. Clara llegó puntual. Seguía siendo elegante, pero su expresión estaba marcada por el cansancio, como si hubiera estado retrocediendo en recuerdos que todavía dolían. Me siento culpable, comenzó, apenas se sentó. Creí que lo mejor era marcharme sin mirar atrás, pero ahora sé que quizá te debería haber avisado. Yo esperé, sin juzgarla. Nuestro matrimonio no terminó solo por diferencias, continuó. Terminó porque Daniel ya estaba cambiando. Sentí que algo en mi pecho se tensaba. Al principio eran detalles pequeños, dijo. Revisaba las cerraduras varias veces antes de dormir. Pensaba que compañeros del trabajo hablaban de él a sus espaldas. Luego, empezó a tener momentos en que se quedaba mirando al vacío, murmurando cosas que no entendía. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, más triste que enfadada. Clara bajó la mirada. Él me lo prohibió. Decía que solo estaba estresado. Cuando mencioné buscar ayuda, se enfadó. Me acusó de querer controlarle. Hubo una noche en que se le quebró la voz, me miró como si no me conociera. Respiró hondo antes de seguir. El divorcio fue la explosión. Me dijo que yo era parte de la conspiración. Me asusté, Carmen, mucho. Sentí que tenía que irme para estar a salvo. Le tomé la mano. Te estabas protegiendo. No tienes culpa. Ella negó con la cabeza. Pero, si yo hubiera insistido, si hubiera hablado contigo, quizá Daniel hubiera recibido ayuda antes. Quizá nada de esto habría ocurrido. Yo también sentí la punzada de ese pensamiento, pero lo dejé pasar. No tenía sentido castigar a dos mujeres que hicieron lo que pudieron. Clara respiró, intentando recomponerse. Me gustaría visitarlo, dijo con cautela, si crees que podría ayudarle o si crees que sería demasiado. Me quedé en silencio. Daniel estaba frágil, a veces lúcido, a veces perdido. Déjame consultarlo con el doctor Sánchez, respondí finalmente. Lo importante ahora es no alterar su recuperación. Clara asintió. Lo entendió. Y en ese momento supe algo. No habíamos sido dos mujeres que fallaron. Habíamos sido dos mujeres que amaron a un hombre que, lentamente, se estaba hundiendo. Le expliqué a Clara lo que el doctor había dicho, que en esta etapa, una visita podía ser emocionalmente demasiado intensa para Daniel. Ella lo entendió sin protestar. Entonces, quizás podría escribirle una carta, propuso, con voz suave. No para remover el pasado, sino para decirle que no está solo. Asentí. Yo se la entregaré cuando sea el momento adecuado. Volví a casa pensativa. Otra pieza más del rompecabezas había encajado. La enfermedad llevaba mucho más tiempo avanzando de lo que cualquiera de nosotros imaginó. La culpa volvió a pesarme. ¿Qué habría pasado si yo hubiera preguntado más? Si hubiera mirado mejor. Si hubiera sido capaz de ver el dolor que él guardaba detrás de su silencio. Pero María Jesús tenía razón. La enfermedad se había ocultado en los intersticios, entre gestos cotidianos, pequeñas rutinas irrelevantes, hasta que fue demasiado tarde. En la audiencia preliminar, el juez escuchó a los médicos y al comisario que relató las pruebas encontradas. El poder falsificado, el dispositivo en la válvula de gas, el frasco con sedantes, las grabaciones nocturnas. Daniel apareció medicado, pálido, pero con una mirada más clara que la última vez. Junto a él estaba Mario Leal, su abogado. Su señoría, comenzó Mario. Los informes psiquiátricos son contundentes. El señor Valverde sufre un trastorno esquizoafectivo grave. En el momento de los hechos, no tenía capacidad de comprender plenamente la ilicitud de sus acciones ni de actuar conforme a ese entendimiento. El fiscal replicó: aún con la enfermedad, hubo planificación, herramientas, documentos, fechas. Eso indica conciencia. El juez escuchó a ambos y anunció su decisión. Daniel permanecería internado bajo custodia judicial en el hospital psiquiátrico hasta el juicio completo. No era lo ideal, pero tampoco era prisión. Y lo más importante, seguiría recibiendo tratamiento. Conseguiremos la inimputabilidad, me aseguró Mario Leal después. La entrega voluntaria y los informes médicos están de nuestro lado. Daniel y yo tuvimos unos minutos a solas, con un policía a cierta distancia. Lo siento, mamá, susurró él. No quería que nada de esto pasara. Le tomé las manos.
Yo también lo siento, hijo. No supe ver que estabas luchando contra algo tan grande. Él bajó la cabeza. A veces, era como si otra persona estuviera tomando mis decisiones. Yo veía lo que hacía, pero no podía detenerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo superaremos juntos. Un día a la vez. Él asintió. Mamá, si aquella noche hubieras dicho la verdad, si hubieras dicho que estabas con María Jesús, yo no habría ido a la casa. Lo habría hecho desde lejos, y nada habría salido a la luz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue un instinto, respondí, con voz quebrada. Un simple instante, una palabra distinta, y todo cambió. A veces, la vida se decide en un susurro. Había algo dentro de mí, una voz pequeña pero firme, que decía que tenía que romper aquel ciclo de miedo. Tras la audiencia, Daniel fue trasladado de vuelta al hospital psiquiátrico, y yo regresé a mi casa, que ahora era casi otra. Había cambiado todo el sistema de gas por calefacción eléctrica, instalado cámaras nuevas y un sistema de alarmas conectado directamente con la policía. Rosario pasaba gran parte del tiempo conmigo. No es bueno que estés sola, me repetía. El silencio es traicionero, Carmen. Te obliga a darle vueltas a todo. Y tenía razón. Cuando la casa se quedaba completamente callada, mi mente regresaba una y otra vez a recuerdos, frases, miradas, señales que ahora parecían clarísimas y que entonces me pasaron desapercibidas. El otoño llegó, con sus vientos fríos en la plaza mayor y las hojas secas acumulándose en el patio. 6 meses habían pasado desde la internación de Daniel. El juicio fue fijado para principios de noviembre. Los médicos estaban optimistas. Me informaban que Daniel mostraba conciencia creciente de su enfermedad, participaba en terapias, leían juntos, caminaban en el patio interno. En nuestras visitas hablábamos de cosas sencillas. Libros, un documental, recuerdos de cuando iba al colegio con su mochila azul. Nunca hablábamos del futuro, tampoco del pasado reciente. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontré un sobre que no recordaba haber guardado. No estaba escondido, simplemente colocado, como esperando ser hallado. Dentro había estados de cuenta bancarios de Daniel, contratos de préstamos, cartas de bancos diferentes y una póliza de seguro de vida a mi nombre. Una póliza que yo no sabía que existía, firmada 2 semanas antes de su internación. Él figuraba como beneficiario. Llevé los papeles a María Jesús. Ella los examinó despacio, en silencio. Cuando levantó la mirada, su rostro era grave. Carmen. Daniel contrajo deudas enormes estos últimos meses. Tarjetas de crédito, préstamos en varias entidades, y después de desviar el dinero en su empresa, se vio acorralado. ¿Cuánto cubría el seguro?, pregunté, sintiendo un frío repentino. María Jesús respiró hondo. 1,5 millones de euros. Sentí que el suelo se movía. En su mente enferma vio una salida: contratar el seguro a tu nombre y después provocar tu muerte de manera que pareciera un accidente. Terminé la frase sin voz, pero con certeza. La fuga de gas. María Jesús asintió despacio. La póliza incluye una cláusula específica que cubre muerte accidental por inhalación de gas. Tuve que sentarme. La náusea me subió desde el estómago hasta la garganta. No era solo el plan. Era su lógica retorcida, su mente construyendo una historia en la que él no era un asesino, sino un salvador. Y yo entendí, de manera brutal, que la enfermedad había tomado a mi hijo mucho antes de que yo lo supiera. ¿Y esto qué implica para el caso?, pregunté, intentando mantener la voz estable mientras mi interior temblaba. Aquella póliza de seguro, los préstamos, la deuda, todo era una pieza más en un rompecabezas doloroso. María Jesús respiró hondo. Complica las cosas. El fiscal puede argumentar premeditación, planificación económica, lo cual sugiere un grado de conciencia. Pero él estaba enfermo, insistí. Sus decisiones no eran sus decisiones. Lo sé, Carmen respondió, pero la ley exige demostrarlo con claridad. Necesitaremos reforzar el argumento médico. Mario Leal deberá presentar estos documentos y preparar una contranarrativa sólida. Aquella noche no dormí. Me quedé en la oscuridad de mi dormitorio,
mirando el techo, escuchando mi propio corazón, pensando en mi hijo, mi niño, recordando el calor de su cabeza en mi hombro cuando tenía fiebre, recordando cómo lloraba cuando se caía de la bicicleta, recordando cómo me decía, «Mamita, no te preocupes», y pensando en cómo esa misma persona había trazado un plan para mi muerte, no por maldad, sino porque su mente había construido un mundo donde eso era salvarme. A la mañana siguiente llevé los documentos a Mario Leal. Él los estudió en silencio, serio. «Esto cambia la estrategia», admitió finalmente. «Tendremos que demostrar cómo la lógica aparente también puede ser delirante». «¿El fiscal ya lo sabe?», pregunté. «No, pero debemos presentarlo nosotros. Si él lo descubre sin avisar, podría intentar acusarte de encubrimiento, aunque no haya intención». Sentí un peso más sobre el pecho. Esa tarde visité a Daniel. No llevé los documentos conmigo a la sala de visitas. El abogado había sido claro, no era el momento. Daniel parecía mejor. No curado, pero más presente. «El doctor dice que estoy respondiendo bien», me dijo con una pequeña sonrisa fatigada. «Me duele pensarlo, pero ahora entiendo lo que me pasó. Poco a poco. Un paso cada día», le respondí. «He estado pensando en las llamadas», continuó. «Siempre a la misma hora, ¿recuerdas?». «A las 21:15, asentí. Era la hora en la que las voces se hacían más fuertes. El cambio de la luz, el silencio, era como si mi mente se reconfigurara. Preguntarte si estabas sola me calmaba un momento. Si estabas con alguien, tenía que saber quién era, por si era uno de ellos». Tragó saliva. «Y aquella noche, cuando dijiste que estabas sola, pero en realidad estabas con María Jesús, todo se fracturó. Fue como si una grieta se abriera en el delirio. Por eso fui a la casa, y por eso todo salió a la luz». Lo escuché en silencio, y lo comprendí. No había sido coraje, no había sido estrategia, había sido instinto, un solo latido distinto, y la vida cambió su curso. «Te salvó la vida», repitió Daniel, casi en un susurro. Yo ya había decidido que sería aquella noche. El dispositivo estaba instalado. Si hubieras dicho que estabas con María Jesús, yo no habría ido. Habría esperado, vigilado, y nada habría salido a la luz. Me quedé inmóvil. Sentí cómo mi corazón se encogía dentro del pecho. «Pero dijiste que estabas sola», continuó. «Y al veros juntas, algo se rompió en mi cabeza, como si una grieta hubiese atravesado la historia que las voces me contaban. Por un instante, pude ver que algo no estaba bien. No di nada. No había palabras para algo así. Después de un largo silencio, él añadió, «Sea lo que sea que decida el juez, quiero que sepas que estoy comprometido con el tratamiento. No quiero volver a ser un peligro para ti, ni para nadie». Le tomé las manos. «Lo sé, hijo, y eso es lo único que importa ahora. Un día cada vez». La semana siguiente, el fiscal solicitó acceso a los movimientos financieros de Daniel, pero Mario Leal ya se había adelantado y había incluido la documentación que encontramos, junto con un informe psiquiátrico detallado explicando cómo una mente en pleno delirio puede organizar acciones que parecen racionales cuando en realidad responden a una lógica quebrada. El juicio se acercaba, y la prensa local comenzó a convertir nuestra vida en titulares. «Hijo planea asesinato por herencia. Tragedia familiar en Valladolid. El delirio que casi termina en muerte». ¡Ay! Era devastador verlo todo reducido a morbo. Intenté sostener mi rutina, mis clases particulares de español, mis paseos, mis infusiones en la cocina. No era normalidad, era supervivencia emocional. Rosario seguía viniendo cada tarde a tomar café. María Jesús y Pablo me incluían en cenas tranquilas. Esos gestos cotidianos eran los que me mantenían en pie. Una noche recibí una llamada inesperada. Era Mauricio Morales, el ex jefe de Daniel. «Señora Valverde, necesitamos hablar. Hay algo que no dije antes». Nos encontramos en su oficina por la mañana siguiente. Se veía nervioso, girando un bolígrafo entre los dedos. Cuando Daniel dejó la empresa, yo pensé que solo era deshonestidad, admitió, pero ahora veo que ya estaba muy enfermo. Tragué saliva.
¿Qué ocurrió realmente? Mauricio Morales abrió un cajón y sacó un archivador. Daniel no solo desvió dinero, estaba convencido de que había una red de lavado dentro de la empresa. Fabricó conexiones, análisis, esquemas. Señora Valverde, él creía de verdad que estaba destapando una conspiración. Yo lo traté como un traidor, no como alguien enfermo. Empujó el archivador hacia mí. Guardé esto. No sé por qué, quizá porque algo, en el fondo, me dijo que no estaba bien dejarlo todo en silencio. Lo miré. Contenía gráficos, notas, listas de nombres enlazados por líneas rojas. Era la mente de mi hijo luchando contra sí misma. Un mapa de un mundo que solo él veía. Y entendí, con una claridad dolorosa, algo definitivo. Daniel no intentó destruirme. Intentó salvarnos de una amenaza que solo existía en su cabeza. Pensé que esto podría ayudar en su defensa, dijo Mauricio Morales, empujando el archivador hacia mí. Muestra claramente el patrón delirante meses antes de lo que ocurrió contigo. Le apreté la mano en agradecimiento y llevé el material directamente al despacho de Mario Leal. Él los revisó lentamente, página por página, hasta que levantó la mirada. «Carmen, esto es oro». «¿De verdad?», susurré. Demuestra que el deterioro mental de Daniel no surgió de repente, que ya vivía atrapado en un delirio sistemático mucho antes de los hechos. Esto nos permite construir una línea temporal clara de la enfermedad. A pesar de sus palabras, yo seguía viviendo con el corazón encogido. Días antes del juicio, mi cuerpo parecía vivir en alerta permanente, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. El juicio sería decidido por un juez, sin jurado, por la naturaleza psiquiátrica del caso. Cuando llegó la fecha, la sala estaba llena, periodistas, curiosos, estudiantes de derecho, gente que no conocía ni a mi hijo ni a mí, pero que observaba nuestra tragedia como si fuera un espectáculo. Me senté en la primera fila. María Jesús tomó mi mano. Daniel entró escoltado por agentes. Se veía más lúcido, sí, pero también frágil. El traje que llevaba le quedaba grande, como si hubiera perdido algo más que peso, una parte de sí mismo. El juicio duró 3 días. Declararon psiquiatras del hospital, compañeros de trabajo, peritos forenses, y finalmente Mauricio Morales, que presentó los archivos delirantes que Daniel había construido en la empresa. Cuando le tocó hablar, mi hijo lo hizo con una claridad dolorosa. Era como vivir en 2 realidades, dijo. Una donde trabajaba, saludaba, pagaba facturas, y otra donde creía que había amenazas en cada esquina, donde pensaba que solo yo podía proteger a mi madre. No veía maldad en mis actos. Veía misión. Un silencio pesado llenó la sala. El fiscal habló primero. Aquí hubo planificación, dispositivos, pólizas, movimientos financieros. Eso indica conciencia. Entonces, Mario Leal se puso de pie. No fue lucidez, fue delirio organizado. La mente enferma también es capaz de estructura. Aquí no hay un criminal. Hay un hombre atrapado en una enfermedad severa. Su intención no era matar. Su intención, en su percepción distorsionada, era proteger. El juez pidió un receso y anunció que el veredicto se leería al día siguiente. Fue la noche más larga de mi vida. A la mañana siguiente, la sala estaba aún más llena. Daniel parecía haber envejecido años. Cuando el juez entró, nos levantamos. Nada respiraba, nada se movía. Y yo recé no por mí, sino por él para que la justicia, esta vez, tuviera rostro humano. Este tribunal declara al acusado, Daniel Valverde, inimputable por incapacidad mental en el momento de los hechos. La voz del juez resonó con solemnidad. Las pruebas médicas demuestran de manera concluyente que el acusado sufría un trastorno psicótico grave que afectó completamente a su capacidad de discernimiento. Sentí cómo las lágrimas descendían por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas sencillas. Eran una mezcla de alivio, cansancio y un amor que seguía vivo, a pesar de todo. Daniel cerró los ojos. Sus hombros, que habían estado tensos durante días, se relajaron por primera vez. Pero el juez continuó. Sin embargo,
dado el carácter potencialmente peligroso de los actos y la posibilidad de recaída si el tratamiento se interrumpe. Este tribunal determina que el acusado deberá permanecer internado en un centro de custodia y tratamiento psiquiátrico por un periodo mínimo de 3 años, con evaluaciones periódicas. No era libertad, pero tampoco era prisión. Era, dentro de lo posible, una oportunidad. Cuando se levantó la sesión, pude abrazarlo unos segundos antes de que los agentes lo acompañaran fuera. «Gracias», mamá susurró él, con voz quebrada. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo haré, hijo, nunca». Han pasado 2 años desde aquella mañana. Daniel continúa ingresado, pero ahora en régimen semiabierto. Puede recibir visitas más largas. A veces sale a pasear acompañado por terapeutas. Su progreso ha sido notable. La medicación adecuada, la terapia y la estabilidad han permitido que resurja algo que yo temía perdido. Su esencia, su humor suave, su sensibilidad, su mirada que vuelve a ser la suya. En una visita reciente, decidí preguntarle algo que todavía llevaba clavado. «Hijo, aquellas llamadas». Tragué saliva. «¿Por qué colgabas cuando yo decía que estaba sola?» Daniel pensó un momento. «En mis delirios, las voces me decían que si hablábamos demasiado, podían rastrear la llamada. Colgar rápido era protegerte. Si decías que estabas con alguien, tenía que asegurarme de que no fuese uno de ellos». Y, por primera vez, entendí. No justificaba nada, pero comprendí. Hoy estoy sentada en el balcón de mi casa segura, remodelada, con calefacción eléctrica, sin riesgos ocultos, viendo las hojas caer en el patio. Siento una mezcla extraña de dolor y gratitud. Dolor por lo que se rompió. Gratitud porque aún hay tiempo para reconstruirlo. Una intuición. Un solo acto pequeño. Una mentira dicha con miedo y amor. Sí, estoy sola, cuando no lo estaba. Esa ruptura del patrón fue el punto de inflexión. El instante que nos salvó a ambos. Mi teléfono suena. Es Daniel. Ya no a las 21:15. Ya no para verificar mi soledad, sino para decir: «Hola, mamá. ¿Cómo ha ido tu día?» Sonrío, con el corazón tranquilo. «Hola, hijo». A veces, romper un hábito es lo que marca la diferencia entre perderlo todo y recuperar la vida. A quienes me estáis escuchando ahora, quiero deciros algo desde el corazón. Nadie está preparado para enfrentar una enfermedad mental en la familia. A veces creemos que la fortaleza consiste en aguantar en silencio, pero la verdadera fuerza está en pedir ayuda, en hablar, en no rendirse ante el miedo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar un comentario, contarme desde dónde me escuchas y si pasaste por algo parecido. No estamos solos. Suscríbete al canal para apoyar este espacio donde compartimos historias reales que pueden ayudar a otros a sentirse acompañados.